Muy buenos días, queridos hermanos. Les saludo con mucho afecto y cariño desde Monterrey, Nuevo León, México, en este su Rincón del Diácono, en este ya domingo 26 de noviembre, en el que tenemos una solemnidad, que ya de por sí los domingos son solemnes porque es el Día del Señor. Hoy tenemos la solemnidad de Jesucristo, nuestro Señor Jesucristo, Rey del Universo, con la que termina el ciclo dominical en tiempo ordinario y mañana estaremos arrancando la última semana, estaremos continuando la última semana de tiempo ordinario. Pues bueno, esta es una solemnidad de Jesucristo Rey del Universo que es relativamente nueva esta fiesta. Pío XI en el año 1925 la instituyó, pero su origen lo podemos remontar muchos años antes. Vemos cómo Jesús cuando estaba ante Pilato y le dice, con que tú eres rey, Jesús le dice, tú lo has dicho, soy rey. Pero también deja claro, mi reino no es de este mundo. Jesús es el rey que todos queremos tener, porque no es el rey que se apropia de las cosas, sino al contrario. Hoy la misma liturgia nos lo presenta en el Evangelio que va a venir vestido de gloria, sentado en su trono, rodeado de ángeles, o sea, es en su posición de rey. Y sin embargo, se identifica con los más pobres, con los más abandonados. Entonces, es algo muy hermoso. Además, recordemos que en la época de los cristeros aquí en México, muchos por defender su fe prefirieron morir en lugar de apostatar y el grito de batalla era Viva Cristo Rey. Incluso en el momento que los estaban fusilando, o recordemos el caso del niño San José Sánchez del Río, cómo prefirió, le cortaron toda la piel de de los pies y así lo hicieron caminar hasta llegar al lugar donde lo iban a enterrar y delante de su madre le dijeron, te puedes salvar si renuncias a tu fe. Y él prefirió morir gritando, Viva Cristo Rey. Pues vamos a celebrar esta fiesta con mucha alegría y vamos a entrar en materia porque eso es mucho lo que podríamos meditar de esta fiesta. La primera lectura de Ezequiel, capítulo 34 versículos 11 y 12 y del 15 al 17. Las tres lecturas vamos a ver cómo tienen que ver con la fiesta, con la solemnidad de hoy. El profeta Ezequiel nos presenta primero a Dios como figura de pastor. Fíjense, las dos figuras de Dios que nos presenta Ezequiel, el mismo Jesucristo las hace suyas. Jesús como un buen pastor y Jesús como rey del universo. Hoy dice el Señor, yo mismo iré a buscar a mis ovejas y velaré por ellas, porque el pueblo, los reyes y los sacerdotes, los que estaban al frente del rebaño, estaban haciendo mal trabajo, estaban abusando de ellos y por eso Dios toma la iniciativa y dice, yo mismo iré a buscar y velaré por ellas, como un pastor vela por su rebaño. Dice, yo mismo apacentaré a mis abejas y yo mismo las haré reposar, dice el Señor. Entonces, qué mejor pastor que el mismo Dios que es el que nos pastorea. Pero sobre todo un mensaje de esperanza, porque también Ezequiel está hablando en la época del destierro y da un mensaje de esperanza porque dice, buscaré a la oveja perdida y haré volver a la descarriada. O sea, está hablando de toda la gente que se perdió ahí en el destierro. Curaré la herida, robusteceré a la débil y a la que está gorda y fuerte la cuidaré. Yo las apacentaré con justicia. Entonces es hermosa esta figura del buen pastor, pero ya nos presenta también como el rey que va a juzgar, o sea, que va a separar, dice, en cuanto a ti rebaño mío, he aquí que yo voy a juzgar entre oveja y oveja, entre carneros y machos cabríos. O sea, es el pastor, el mismo pastor que nos cuida, es el mismo juez que va a dictar sentencia. Pero vamos a meditar esto porque esto es muy similar con el tema del Evangelio. Pero en la segunda lectura, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículos del 20 al 26 y 28, San Pablo también está hablando de un reinado de Jesús, un reinado que Jesús conquista en este mundo, venciendo con su resurrección, porque empieza hablando Pablo de la resurrección de Cristo, porque en Corintio muchos empezaban a dudar o a preguntarse cómo será posible la resurrección, y Pablo les empieza hablando de eso, y utiliza la figura de Adán, así como con Adán todos mueren, en Cristo todos viven, porque Cristo venció a la muerte. Dice que Cristo como primicia, esto es importante, dice, como primicia, Él muere y resucita para que después nosotros podamos también venir. Pero luego dice, después, enseguida será la consumación, está hablando también de los últimos tiempos, cuando después de haber aniquilado todos los poderes del mal, Cristo entrega su reino a su Padre. ¿Se fijan cómo sigue este pasaje hablando de Cristo como rey? Cristo entrega el reino a su Padre
pero dice, él tiene que reinar hasta que el Padre ponga bajo sus pies a todos sus enemigos. Él va a estar reinando aquí mientras todos sus enemigos van cayendo. Y dice, el último enemigo a vencer será la muerte. Él la venció por sí mismo, pero él la vencerá al final, cuando ya no exista la muerte. La muerte sigue teniendo hoy presencia en nosotros, pero no como una persona, no como un enemigo físico que venga, sino como un proceso en el cual tenemos que pasar para encontrarnos con el Señor. Pero el último enemigo en vencer será la muerte, porque ya no habrá ni la muerte del pecado, ni la muerte física, cuando estemos en el cielo nuevo y en la tierra nueva. Ahí empezará el reinado de Cristo en el lugar que le corresponde. Y en el Evangelio de San Mateo, capítulo 25, del 31 al 46, nuevamente nos está hablando de la imagen del pastor y del juez. El pastor es una imagen acogedora y amorosa, pero el juez es una imagen severa o amenazante. O sea, esas son las imágenes que podíamos tener de estos dos y sin embargo se conjuntan en Cristo y no como imagen amenazante como vamos a ver ahorita. Porque podemos decir lo primero que nos deja claro este pasaje de Jesús, de Mateo, que habla del juicio final, es que va a haber un juicio. Cuando venga el Hijo del Hombre rodeado de su gloria, acompañado de todos sus ángeles, se sentará en su trono de gloria y serán congregadas entre él todas las naciones y apartará unos a otros como aparta el pastor a las ovejas, a los cabritos, y pondrá las ovejas a su derecha y a los cabritos a su izquierda. O sea, de que va a haber un juicio, va a haber un juicio. Y ahí es donde vamos a separar. Cuando hablamos del trigo y la cizaña, que decían, ¿quieres que los que destruyamos la cizaña? No, dejámoslos crecer juntos. En este momento del juicio es donde se van a separar el trigo y la cizaña, y será ir cada uno al lugar que le corresponde. Y luego habla cuál va a ser el criterio. ¿Cuál va a ser el criterio en el que nos van en el que nos van a juzgar? San Juan de la Cruz decía, al final de los tiempos seremos juzgados en el amor. Y el criterio va a ser las obras de misericordia. Dice aquí Jesús, porque dice, estuve hambriento y me dieron de comer, sediento y me dieron de beber. Era forastero y me hospedaron. Estuve desnudo y me vistieron, enfermo y me visitaron, encarcelado y fueron a verme. Y entonces dicen, pues ¿cuándo lo hicimos, Señor? Yo nunca te hice eso. Y ahí es donde decimos, ¿cómo empieza hablando de Jesús como el rey y que en su trono de gloria viene a juzgar? Pero hoy dice, cuando lo hicieron, yo les aseguro que cuando lo hicieron con el más insignificante de mis hermanos, conmigo lo hicieron. O sea, ese rey majestuoso que viene ahora se identifica con el más insignificante de los hermanos. Y entonces ese va a ser el criterio. ¿Quiénes van a ser puestos a la derecha? Los que hicieron obras de misericordia. ¿Quiénes van a ser puestos a la izquierda? Dice, estuve hambriento y no me dieron de comer, sediento y no me dieron de beber, era forastero y no me hospedaron, estuve desnudo y no me vistieron, enfermo y encarcelado y no me visitaron. Y también cuestionan, pues, ¿cuándo, Señor? ¿Cuándo? Nunca te vimos para poder tener la oportunidad de hacerlo contigo. Y nuevamente les dice, cuando no lo hicieron con el más pequeño, con el más insignificante, tampoco lo hicieron conmigo. Y entonces, ese es el criterio. Primero habla que va a haber un juicio y luego nos dice el criterio con el que seremos juzgados y al final la sentencia está resumida en dos palabras. Vengan y apártense. Vengan, benditos de mi Padre, apártense, malditos, al fuego eterno. Este juicio en realidad, todo las herramientas o lo necesario que se va a usar en ese juicio. Ahí en ese juicio solamente se va a dictar sentencia. Y en realidad podemos ver que Jesús no va a crear una sentencia ahí, sino va más bien a, ¿cómo se dice? A reafirmar la sentencia que tenemos ya nosotros, porque todo es de acuerdo a nuestras acciones, de acuerdo a lo que hicimos. Entonces, el juicio sucede en la historia. Al final solo se confirma cuál es la sentencia. ¿Por qué? Porque los que durante tu vida, y esto es lo que tenemos que reflexionar en nosotros, mis hermanos, tenemos un rey misericordioso, un rey que a pesar de que seas un pecador de los peores, él está
esperando tu conversión, está esperando tu arrepentimiento para que regreses hacia Él. Por eso los que en esta vida nos acercamos a Jesús y nos seguimos y lo seguimos, y aún y cuando caigamos en el pecado, no nos quedamos en el pecado, sino luchamos con Él, tratamos de hacer lo que Jesús, pasar por el mundo haciendo el bien, tratamos de vivir el amor, tratamos de ser amables, como dice San Pablo, tolerantes, comprensivos en el amor. Cuando vivimos al estilo de vida de Jesús, pues entonces, como hemos estado cerca de Jesús todo ese tiempo, por eso ese día del juicio nos va a decir, vengan a mí, quédense conmigo, porque estuvieron conmigo en la tierra, se van a quedar conmigo en el cielo. Ese es el criterio. Y aquellos que durante este mundo se apartaron de Jesús, prefirieron vivir con dinero, con gozo, con lujuria, con poder, incluso dedicándose a la delincuencia organizada, porque a veces creemos que nada más los asesinos y los ladrones son los que van a entrar ahí, pero hay mucha gente que hace mucho daño con la lengua, hay mucha gente que hace mucho daño indirectamente. Los pecados de omisión también son importantes. Entonces, si nosotros en nuestra vida aquí en la tierra, en el mundo, vivimos apartados de Jesús, pues por supuesto cuando lleguemos con Él a ese juicio no nos va a decir, vengan, va a decir, apártense y vayan al fuego eterno preparado para el diablo y sus secuaces. Porque nosotros estamos hechos para el reino de los cielos que se hizo para nosotros, pero el infierno está preparado para aquellos que deciden por sí mismos ir al infierno. Entonces, ese es el criterio y eso es lo que tenemos que meditar en este día, mis hermanos. Cristo Rey, un rey en aquellas épocas se sentía dueño de incluso de la vida de la gente. Vemos cómo incluso el mismo rey David mandó matar a Urías para quedarse con su mujer, lo mandó al frente para que lo mataran. Entonces, el rey humano siempre falla y que eso, la figura del rey, podemos ser aquí en México no tenemos reyes, pero tenemos el presidente y tenemos nuestros gobernadores, y esas son las figuras del rey que van a ser juzgados muy duramente, como decía ayer en las lecturas, porque se les ha dejado pastorear un pueblo y no lo están haciendo correctamente. O va a juzgar si lo están haciendo correctamente o no. Porque ya cuando están en el poder, se olvidan de las promesas que hicieron, se olvidan de que son cristianos católicos y entonces empiezan a tratar de tener más poder, empiezan a tratar de apoderarse de dinero. Lamentablemente, ¿cuántos políticos no hemos visto que se hacen ricos a costa de nosotros? Pero bueno, ya sería entrar en otras cosas. Lo que quiero remarcar hoy, que en esta fiesta de Cristo, Rey del Universo, yo les propongo que aceptemos a Jesús como nuestro Rey y que así como San José Sánchez del Río y todos los generales cristeros que murieron diciendo viva Cristo Rey, prefiriendo morir que pecar, que cuando tú estés en una situación de pecado, en una tentación que te haga caer a la muerte, porque dice San Pablo que el salario del pecado es la muerte, cuando tú estés a punto de caer en un pecado, que tú digas viva Cristo Rey, que recuerdes eso, que ese ejemplo que nos dieron, que digas viva Cristo Rey y digas no, no voy a caer en el pecado, no voy a caer de nuevo en esta tentación, no voy a caer en este chisme, no voy a caer en esta lujuria, no voy a caer en esta tentación de robar, no voy a caer, tú sabes, cada uno de nosotros sabemos de qué pie cojeamos, pero el amor de Dios es tan grande y es tan misericordioso. Sí, es un pastor que con cariño nos cura de las heridas que tenemos en este mundo, pero el día del juicio va a ser un juez justo que nos va a dar a cada uno lo que merezcan según lo que hayamos hecho aquí. ¿Quieres que cuando estés en el cielo te digan, vengan a ocupar el lugar preparado para ustedes en el cielo? Pues tienes que acercarte al Señor en esta vida y tratar de vivir como Él manda. Esa es mi propuesta. Yo me propongo hacerlo y los invito a que se propongan. Y juntos en oración lo vamos a lograr. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus familias, trabajos, escuelas y permanezca para siempre. ¡Viva Cristo Rey!